El tema de esta predicación es la profecía de la redención. La profecía de la redención. Hace un momento hacía mi oración y le decía a Dios: Señor, ayúdanos a mirar hacia el futuro, porque hacia allá vamos. Nuestra vida individualmente y como iglesia debe de estar dirigida hacia adelante, nunca hacia atrás, siempre hacia el frente. Y cuando revisamos la palabra, y particularmente este libro de Zacarías, que es un libro profético, nos hace a nosotros como iglesia dirigir nuestra mirada, dirigir nuestra vida hacia adelante, hacia el futuro, porque es ahí, hermanos, donde está nuestra eternidad. Enfocar solamente nuestra vida aquí y ahora es una manera de ver la vida muy limitadamente. Hemos visto el capítulo 11 de Zacarías los últimos martes. Nos llevó 3 martes revisar el capítulo 11, y ahí Dios nos enseñó y nos mostró acerca del pastor, el buen pastor, que fue Jesucristo. Estudiamos ahí que Dios hizo un pacto con su pueblo, y en ese capítulo 11 Dios nos mostró a nosotros que el buen pastor, que fue Jesucristo, lo crucificaron y fue entregado por 30 monedas de plata, y de esa manera fue llevado a la cruz. Ese pastor verdadero tristemente fue entregado por el hombre, por Judas, y luego fue crucificado por el mismo pueblo de Israel. Qué miseria que por 30 monedas de plata el Mesías, el Salvador del mundo, fuera entregado. Los últimos 3 versículos del capítulo 11 nos habló del pastor necio, que le llama la Biblia y lo clasifican los estudiosos como el anticristo, que fue lo que vimos los últimos 2 martes. Zacarías nos presentó una figura opuesta y muy siniestra en relación al buen pastor, y nos habló de este personaje que la Biblia nos habla que en el tiempo futuro se presentará en la tierra, vendrá con un espíritu engañador, trayendo consigo un fin de engañar a la humanidad. Este ser, el anticristo, gobernará de una manera sin precedentes, engañando a las naciones del mundo, pero después de los 3 años y medio que menciona la gran tribulación, él romperá el pacto con los judíos y mostrará realmente quién es él. El capítulo 12, todo el capítulo 12, el tema central que nos habla es el futuro. Centralmente nos habla de la gran tribulación. El capítulo 12 de Zacarías nos habla a nosotros que después de mencionar el tema siniestro del anticristo, el capítulo 12 inaugura lo que vendrá y que es conocido como la gran tribulación. Este periodo habla que va a ser de 7 años, 3 años y medio de paz, de bonanza, de estabilidad económica, como nunca la ha visto. Y después de esos 3 años y medio, vendrá el anticristo y traerá un ambiente de mucha sangre derramada. Y cuando Cristo regrese para salvar a su pueblo, en ese momento se inicia lo que se va a conocer como el milenio, que también vamos a ver aquí en Zacarías capítulo 12. La capital de Israel, ¿cómo se llama, hermanos? Jerusalén, ¿cierto? En el capítulo 12 de Zacarías se menciona 16 veces Jerusalén. Jerusalén es importante, es la capital de Israel, es la ciudad santa. Inclusive en el milenio será la sede central, la nueva Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? No es coincidencia que estemos aquí leyendo a Jerusalén. Se convertirá en el milenio como la sede central
de ese periodo que describe la Biblia, donde Cristo reinará y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos aquí, en el capítulo 12 de Zacarías, una descripción de lo que será la gran tribulación. Jeremías y Daniel nos describen un poco acerca de esta profecía. Vamos a ver un poco de introducción. Jeremías 30, textos del 5 al 7. Le llamó Jeremías a este periodo de la gran tribulación como un tiempo de angustia para Jacob. Vaya buscando Jeremías 30, del 5 al 7. Recordemos que el anticristo tendrá como objetivo engañar a los israelitas. Nunca nadie lo ha hecho. Siempre Israel ha sido un pueblo indomable. Ningún gobernante en el mundo lo ha podido subyugar. Ningún gobierno del mundo ha podido controlar a Israel. Nunca lo ha hecho, nunca va a suceder hasta que aparezca este ser que se describe como el anticristo. Dice Jeremías 30, texto 5, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Jeremías está viendo hacia el futuro y está viendo en esa palabra que Dios le da el tiempo de la gran tribulación. Y lo describe así Jeremías, hemos oído. Usted y yo hoy estamos escuchando una vez más ese mensaje de ese periodo de la gran tribulación. De temblor, de espanto y no de paz. Si lo que hemos visto hasta hoy nos estremecen las noticias, hermano, no será comparado con lo que se verá en ese periodo que describe la Biblia como la gran tribulación. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz. Dice otra versión, se van a dar cuenta a ver si es cierto que los hombres, varones, pueden tener hijos. Es imposible. Jeremías dice, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como una mujer que está de parto, y se han vuelto, ¿cómo? Pálidos todos los rostros. ¿Por qué? Porque están presenciando el momento cuando el anticristo se quita la máscara y comienza un tiempo de sangre, de muerte, de destrucción, como nunca lo ha visto el mundo. Y esas escenas van a dejar a la gente que presencia ese momento boquiabiertos. Dice aquí, pálidos sus rostros. O, texto 7, cuán grande es aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio para estas naciones. Oh, cuán grande es aquel día, que no hay otro semejante a él. Imagínense, hermanos, esto pareciera como que fuera un guión de una película. Está describiendo un día sin precedentes, un día en el cual el mundo, que ese día presencia este evento, dice el texto 7, tiempo de angustia para Jacob. Un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero al final hay una promesa. Dice el texto 7, pero de ella será librado. ¿Por qué? Porque vendrá el Mesías, vendrá Jesús como Rey y Señor y rescatará a su pueblo en el momento más difícil de la persecución que vivirá en la gran tribulación. No lo busque, pero puede anotarlo. Daniel 12:1 dice que este tiempo será de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero Jesús también habló al respecto acerca de este día en Mateo 24, 21 y 22. El día y el tiempo de la gran tribulación. Yo le decía a usted, y aquí sí acompáñeme a buscar, Mateo 24, 21 y 22. Hacíamos la oración y como iglesia estamos mirando hacia el futuro, hacia el frente, hacia lo que va a suceder. Aquello que el mundo será conmocionado, la iglesia será levantada, no habrá más tiempo de gracia aquí en la tierra para la humanidad. Y dice Mateo 24, 21, Jesús dijo al respecto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora.
Y vuelvo y repito, hermano, lo que hoy vemos en televisión, las catástrofes de las cuestiones naturales, el tema de la pobreza, el tema de la delincuencia, el tema de la guerra, eso es una caricatura en comparación a lo que va a haber en este momento que describe Jesús. Y si aquellos días, ¿cuáles días? Los de la gran tribulación, no fuesen acortados, si ese periodo no fuera más corto, Jesús dice, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos, porque usted y yo aquí ya no estamos. Ya la iglesia no está aquí, hermanos. Estos escogidos son judíos. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Esta es la escena que describe la Biblia, hay más pasajes, en relación al tiempo de la gran tribulación. Dios quiere que nos preparemos, que vivamos constantemente mirando hacia el futuro, porque ahí está nuestra eternidad, hermanos. Ahora sí vayamos a Zacarías 12, versículo 1, y con esta introducción vamos a abordar el pasaje con la ayuda de Dios. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Esto nos describe a nosotros, este versículo 1 inicia con una declaración. La palabra profecía nos habla de un evento futuro, algo que va a suceder. No ha sucedido todavía, pero esto nos habla de un evento que va a suceder. Y este evento, dice aquí, Zacarías recibe la revelación, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el que ejecutará en los últimos días de este tiempo de tribulación lo que va a suceder. Él mismo consumará ese hecho, porque recordemos que Dios es soberano. Ese periodo de la gran tribulación no va a ser un evento fuera de las manos de Dios. Él tiene control. Por eso nos habla hoy en el tiempo presente para hablarnos de ese momento. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es una profecía dirigida hacia Israel. La nación central en la gran tribulación no va a ser la iglesia, porque ya no estamos aquí. Va a ser Israel, la nación. Y dice el texto 1, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí hay tres declaraciones muy importantes en relación acerca de Dios. Una de ellas es de que Dios extiende los cielos. Leía un poco acerca de este tema y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La primera declaración nos habla de que Dios es el creador de los cielos. Un astrónomo inglés llamado James Young, él dijo que el universo está en constante expansión. Las galaxias, los planetas, los astros y todo lo creado continuamente, dice, se está expandiendo. Eso es obra de Dios. También el versículo 1 nos habla una segunda declaración y dice, funda la tierra. La tierra en la cual vivimos nosotros es una creación de Dios. Esto lo encontramos en Génesis. Y una tercera declaración dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es Dios el que crea al hombre como un ser superior sobre toda su creación. ¿Escuchó esto que le acabo de decir? Dios creó al hombre como un ser superior por encima de todas las cosas. Por encima de los animales está el hombre, por encima de las plantas está el hombre. Lo hizo Dios como un ser superior y por el hombre fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Dice el texto, encontramos aquí entonces la omnisciencia de Dios, la omnipresencia del Señor, y él dice al final del texto 1, ha dicho. Es Dios el que está dando esta profecía a Zacarías para que luego fuera escrita. Versículo 2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor
contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Tan solamente aquí encontramos 2 veces repetidas la palabra Jerusalén, la capital de Israel, y la capital futura en el milenio. He aquí dice, yo pongo a Jerusalén. Aquí nos habla de que Jerusalén representa un juicio para las naciones. Jerusalén representa un juicio de Dios para las naciones que en ese momento van a quererlas destruir. Vayamos a ver un poco acerca de cómo será el tiempo de la gran tribulación y qué tiene que ver Jerusalén en ese momento. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer un poquito antes y darnos cuenta qué representan las copas en el Nuevo Testamento y particularmente en Apocalipsis. Voy a leer el texto 1 y luego leeré el 13. Cuando Zacarías ve la visión de parte de Dios y que dice el Señor que pone a Jerusalén como copa que hará temblar a los pueblos, nos está hablando, hermanos, del evento de la guerra conocida en la Biblia como el Armagedón. Esa es la batalla que está describiendo aquí Zacarías. Dice el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derrama sobre la tierra las 7 ¿qué? Copas de la ira. Si logra ver, las copas habla de ¿qué? Juicio, de ira. ¿De quién? Del Señor. Y una de ellas será Jerusalén. Ahora sí, leamos el 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa? El Armagedón. Imagínense, esta escena parece como un guión de película. Todos los gobernantes del mundo, todos los países del mundo, incluyendo los que hoy apoyan a Israel, se reunirán en Jerusalén para la batalla, para exterminar a Israel como nación. Querrán destruirlo. Dice el texto 15: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Una vez más, este evento Jesús dice, yo vengo como ¿qué? Como ladrón. Cuando nadie se lo espera, cuando las naciones del mundo piensen que ya tienen en sus manos a Israel, que podrán destruirlo de una vez y para siempre, cuando se crean los que ganaron la guerra, en ese momento, cuando se sientan de lo más tranquilo, aparece Jesús. Y dice el texto 16, y los reunió. Pregunta, ¿quién hizo esto? Dios, claro, soberano. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo, hermanos? Armagedón. Y es la escena que está describiendo Zacarías 12:2. Jerusalén será como una roca que aquellos que atenten contra ella serán destrozados, serán desmenuzados. Jerusalén es nombrada 10 veces en este capítulo, yo le dije 16, son 10, perdón. Y en ese tiempo será protagonista de todo el mundo Jerusalén. El anticristo estará ahí, él provocará aniquilar a Israel, pero no podrá. Comienza entonces la segunda parte de la gran tribulación. Vayamos una vez más al texto de Zacarías 12, ahora al texto 3. Menciona entonces que serán reunidos para la gran batalla del Armagedón, y comenzará en ese momento, en la segunda parte de la tribulación, comenzará un asedio contra Israel y contra los judíos sin precedentes.
En el tiempo presente, hoy en día, solamente los árabes, rusos y chinos buscan constantemente destruir a Israel, pero en ese tiempo va a ser todo el mundo. Y dice el texto 3, y en aquel día, ese día es la gran tribulación, y en aquel día yo pondré a Jerusalén, ¿por qué? Piedra pesada. Y aquí piedra pesada habla de juicio, no de cargarla, no, sino que te va a destruir. Porque, hermanos, Dios nos habla de que Él cuida a su pueblo, a su pueblo Israel. A todos los pueblos, todos los que carguen serán, ¿qué, hermanos? Despedazados. Qué frase tan profunda. Habla de que serán destruidos, aniquilados. Todos los que quieran hacerle daño a Israel serán despedazados. Habla de que el pueblo de Israel tendrá la victoria final. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto es escalofriante, hermanos. Que todo el mundo se una en un plan maquiavélico y quieran destruir a Israel como nación. Y particularmente su capital. Dice el texto, y se juntarán contra ella, querrán destruirlas, encabezados por el anticristo. Hoy, por ejemplo, vemos países como Estados Unidos, Inglaterra, que procuran siempre apoyar a Israel, ¿verdad? Ahí están apoyándolo. Pero en ese día no habrá nadie que apoye a Israel. Estará solo el mundo contra ellos. Esta profecía se cumplirá en la guerra del Armagedón, texto 4. En aquel día, otra vez esta frase, en aquel día, Zacarías una vez más ve el tema de la gran tribulación. Yo espantaré a todos los caballos y volveré locos a sus jinetes. Cuidaré de los descendientes de Judá y dejaré ciegos a todos los caballos de las naciones. Los caballos en el Antiguo Testamento representan o son símbolos de poder y fuerza. Habla de guerras de poder y fuerza. Pero aquí hay tres palabras claves, hermanos, que cuando las estaba estudiando me encontré un dato muy importante. Dice el texto 4, yo espantaré, volveré locos y dejaré ciegos. Estas tres características, hermanos, confusión, demencia y ceguera, son maldiciones que Dios dejó en la Biblia para aquellos que estén en contra de Israel. Vamos a leerlo. Y vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 en adelante. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice Zacarías que en ese día de la gran tribulación va a herir con pánico a todas las fuerzas, a todos los poderes del mundo. Dice el texto, usted me alcanza, estoy en el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, ¿y qué? Y te alcanzarán. La consecuencia de no obedecer el mandato de Dios siempre está en la Biblia y es o son maldiciones. 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesana de amasar. 18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Texto 28. Y aquí está el punto. Jehová te herirá ¿con qué? Con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Y es lo mismo que está describiendo Zacarías, hermano. 12:5, 12:4. En ese tiempo de la gran tribulación, el mundo entero que se volcó contra Israel, la palabra dice que Dios los va a herir con pánico y dice que los va a destruir con ceguera, hermanos.
los va a herir con pánico y con locura. Todo el mundo, hermanos. Esto nos habla de un control completo del Señor. Vamos sobre el final. Zacarías 12:5. No podemos abarcar todos los versículos, pero vamos a procurar terminar estos primeros 5 versículos de la profecía de Zacarías en relación al tiempo de la gran tribulación. Y los capitanes. Un capitán, cuando hablamos de capitanes hoy, hablamos de quién? De jefes, ¿verdad? De líderes. En un partido de fútbol, un capitán, ¿quién es? Es el que maneja o el que dirige al equipo de fútbol, ¿cierto? Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tiene fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Tiene qué, hermanos? Fuerza los habitantes de Judá. El pueblo de Israel, hermanos, en este versículo nos indica que tendrán fuerza, tendrán valor. ¿Sabe por qué? Porque Dios estará con ellos. Yo le hago una pregunta a usted en esta tarde de parte del Señor. ¿En quién está su fuerza de usted? ¿En quién radica su fortaleza? ¿En su salud? ¿En su trabajo? ¿En su posición social? ¿En su inteligencia? ¿En su sabiduría? ¿En quién está su fuerza, hermano? Gloria a Dios. Porque esa es la fuerza que sostiene al pueblo en la batalla. Que nuestra fuerza radique en el Señor. Porque lamentablemente hoy muchos se creen fuertes porque tienen un trabajo, porque tienen salud, porque están jóvenes y porque piensan que no ocupan a Dios en sus vidas. Muchos cristianos hoy se sienten fuertes, se sienten que su inteligencia es muy grande y que no ocupan a Dios en su vida. Veamos este lugar. La gente que se sienta aquí, ¿en quién confía? Podemos preguntar y pueden decir que en Dios, pero como leímos Santiago, se tiene que ver tu fe. ¿Dónde confías? Hermanos, si la confianza de nosotros está en nuestras fuerzas propias, en nuestra inteligencia, en nuestro dinero, en nuestra posición social, eso, hermanos, se puede terminar en cualquier momento. Y es una destrucción total. Hay una parte en Timoteo, la primera carta, no lo busques, se lo voy a leer rápidamente. Primera de Timoteo 6, 17 al 19, Pablo dijo lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hermanos, las cosas materiales son ¿qué? Inciertas. Hoy las tienes y viene un huracán y viene un vendaval y se cae lo que tienes y te quedas en la nada. Pensar que lo que has construido es más que Dios, hermanos, es un error. La palabra dice: no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que nuestra fuerza, que nuestra fortaleza, hermanos, radique en Dios. Viendo hacia el futuro, nuestra vida en el futuro, hermanos, habla de poner nuestra fuerza en Dios. En el futuro, Dios será la fortaleza de Israel en la gran tribulación. Y ganarán la batalla, no porque sean el pueblo de Dios, sino porque Dios está con ellos. Lucas 12:13, ahí sí, me acompaña, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 13. Este mundo está fluctuando. Este mundo camina a la deriva. Y lamentablemente muchos cristianos están en ese ámbito, en esa línea del mundo. Hoy el mundo se siente fuerte porque tienen fuerzas, porque tienen
vida porque tienen salud, pero hermanos, eso se pierde. Ahorita en tiempo de pandemia, ¿cuánta gente fuerte no murió? Jóvenes de 25, 30, 40 años en el esplendor de su vida, y solamente el Señor bastó para quitar eso y se acabó. Vamos a leer Lucas 12:13 y que esta palabra quede impregnada en nosotros, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, que tiene que ver con cosas materiales de aquí y de ahora. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Sabe que a Cristo estas cosas de la tierra, hermanos, son secundarias? ¿Sabe por qué? Nada te vas a llevar. Nada nos llevamos, hermano. Nada nos llevamos. A veces estamos tan afanados en construir, en hacer, y no me malentienda y diga, entonces, ¿qué? ¿No trabajo, pastor? No, sí hay que trabajar, pero primero Dios. Primero Dios. 15. Y les dijo: mirad, pongan atención, guardaos de toda avaricia. ¿Y por qué cree que Jesús dijo esto, hermanos? Porque regularmente en el fondo tenemos un espíritu de tener más, un poquito más de las cosas. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tú no vales por lo que tienes. Tú vales porque Cristo está en tu vida. Quitémonos ese estigma del mundo, hermanos, que para que ganemos reconocimiento hay que tener cosas materiales. Lo que nos hace a nosotros únicos y un valor muy grande es porque Dios está en nosotros, en Cristo Jesús. 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, fíjese, el que tiene quiere más. El que tiene una tienda quiere tener más sucursales, quiere tener más cosas. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Y aquí viene la avaricia. A veces me dicen: pastor, ore para que Dios me dé un trabajo. Y oramos, y cuando tienen el trabajo se van de la iglesia, no quieren asistir, y les ganó la codicia y la avaricia. Eso es un error para un cristiano nacido de Dios. Poner tus fuerzas en las cosas materiales, en el dinero, es un error. Eso se va a acabar. Que tu fuerza y tu valor esté en Cristo Jesús. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: oh, cuánto tengo, cuánto he construido en 20, en 30, en 40 años. Hice lo que mis padres no hicieron. Tengo mucho más que mis hermanos. Para un hijo de Dios eso no vale. 19. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y la gente piensa que la vida no se va a acabar, que la vida hay que disfrutarla, pero la realidad es de que estamos de paso. Nos vamos a morir y no nos llevamos nada. La salud la podemos perder en cualquier momento. Pero Dios le dijo, ¿quién habló? Dios, el que nunca muere, el que siempre es eterno, el que será la fuerza de Israel en la gran tribulación. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has construido, lo que has adquirido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Para con quién, hermanos? Para con Dios. ¿Sabe que Cristo en la cruz del Calvario ocupó el lugar de usted y el lugar mío para reconciliarnos con el Padre y perdonar nuestros pecados? Y para que a partir de ese momento, hermanos, nuestras fuerzas en esta tierra, mientras estemos aquí, no radiquen en lo que tengamos, porque todo se va, incluyendo nuestra vida se va de esta tierra.
que nuestra fuerza está en Dios, hermanos. Que esta tarde salgas de este lugar y en tu corazón te lleves que la fuerza de tu vida radique en Dios, en su palabra, en sus promesas, porque en el futuro Él dará la victoria a su pueblo.